Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios les bendiga en esta noche, amén. Damos gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios porque Dios nos permite reunirnos en esta noche para poder seguir escuchando su palabra. Le bendecimos, le damos la bienvenida. Dios sigue siendo bueno. Invite a alguien. Creemos que Dios va a bendecir su vida en esta noche. Comparta este mensaje en esta noche porque aparte de que es de bendición para nuestras vidas, para la vida suya también va a ser y para la vida de otro. Te invitamos a que escuche palabra de Dios, a que te conecte, a que contagies a otro para que escuche la palabra del Señor. Es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras se pueda hablar de Jesucristo, estaremos aquí. Mientras se pueda seguir predicando, seguiremos predicando la palabra del Señor. Así que en esta noche te invitamos a que te conectes, a que puedas ser receptivo a lo que Dios va a transmitir a tu vida de una manera especial. Porque Él sigue siendo bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga más. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bien, damos gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Le bendecimos grande, rica y poderosamente. Nos gustaría que nos enviase un comentario. Envíenos un comentario para ver si estamos bien con el video y con el audio. Me gustaría que me mandara un mensaje. Escríbanme. Bienvenido, bienvenida. La noche de hoy vamos a tener una conversación referente a un tema que estuvimos tratando hace algunos días atrás, que tiene que ver con una pregunta. ¿Son intocables los hombres de Dios, hermana Rina? Porque se ha llegado a creer que los hombres de Dios son intocables. Se ha llegado a creer que un hombre de Dios no puede ser tocado por el enemigo. Pero hoy le vamos a demostrar bíblicamente que sí. Muchos de los hombres de la Biblia fueron tocados por el enemigo. Y allí es donde entra un tema fundamental que tiene que ver con lo que es la intercesión del pueblo a favor de los hombres de Dios. Cómo la iglesia a través de la oración puede generar una respuesta favorable independientemente de lo que el hombre de Dios pueda estar atravesando. El asunto es que a veces, hermana Rina, los hombres de Dios son alcanzados por el mal, son aprisionados, sufren retaliaciones, pero el asunto es que muchas veces no hay quien levante un clamor, no hay quien se levante a favor de los hombres de Dios. Entonces, ¿son intocables los hombres de Dios, hermana Rina? ¿Por qué no son intocables? Job fue tocado también. Job fue tocado por el enemigo. Dios le permitió, Dios le dio el permiso. No somos intocables. No somos. Tenemos que ser probados. Dios tiene que probar nuestra fidelidad hacia Él. Así que en esta noche yo te invito a que te conectes. No es que somos los más santos porque seamos cristianos. Dios nos prueba para ver si somos fieles. Aleluya. Entonces, hay un caso
de un apóstol de la Biblia llamado Pedro, el apóstol Pedro. Dice de la manera siguiente: en aquel tiempo, Hechos capítulo 12 dice: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, y ya en este punto Pedro había resucitado muertos. Ya en este punto Pedro había hecho caminar a los paralíticos. Ya en este punto Pedro había predicado 2 de sus sermones. El primero donde se convirtieron 3,000 y el segundo donde se convirtieron 4,000. Ya en este punto del libro de los Hechos, capítulo 12, Dios había usado a Pedro de una manera poderosa. Sin embargo, vemos que en este capítulo, Pedro, como hombre de Dios, la Biblia dice que Pedro fue aprisionado por Herodes. Entonces sigue diciendo la escritura: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. La iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él, por Pedro. Gloria al Señor para siempre. Recuerdo que en una oportunidad estuve, hermana Rina, hablando específicamente sobre el libro de los Hechos capítulo 12. Porque a veces como pueblo, a veces como iglesia, a veces como hijos de Dios, ignoramos el gran beneficio que se podría desplegar a favor de una gran multitud de personas si nosotros tuviésemos el mismo espíritu de oración que se despertó en la iglesia. Dice que la iglesia, aunque Pedro estaba aprisionado, la iglesia se levantó, se despertó y comenzaron a hacer oración a Dios sin cesar a favor de este apóstol, de este hombre de Dios que había sido aprisionado, que había sido llevado a la cárcel por Herodes. Gloria al Señor. Entonces, creo que una de las razones, hermanas Rinas, por las cuales el pueblo no ora, una de las razones por las cuales la iglesia ha caído en el descuido de la oración, es porque no entendemos las dimensiones que se podrían abrir, que se podrían manifestar, gloria al Señor, a través de una oración, de un clamor que no desmaya. La Biblia dice que aunque Pedro había sido llevado a la cárcel, la Biblia es categórica y me gusta, porque aunque Pedro parecía estar en una situación sin salida, no había escapatoria, ya Pedro estaba bajo sentencia de muerte. Gloria al Señor. La Biblia dice que la iglesia se había propuesto la iglesia hacer oración sin cesar hasta que este hombre que había caído en la cárcel fuese visitado por una respuesta de parte del Dios Todopoderoso. Entonces, por eso podríamos concluir
independientemente de cuál sea la cárcel donde haya caído ese Pedro, no hay cárcel que la oración no pueda abrir. Lo voy a repetir, no hay cárcel que la oración no pueda abrir. Puede ser profunda la cárcel, puede estar profundamente asegurada la cárcel, pero no hay cárcel, gloria al Señor, que pueda frenar el poder, la dimensión, gloria al Señor, de un clamor. Porque dice la Biblia que la iglesia comenzó a orar, la iglesia comenzó a interceder. Y dice que un día, porque la Biblia no especifica, hermana Rina, cuántos días duró Pedro en la cárcel. Dice que estuvo, lo que se cree es que estuvo en la cárcel durante muchos días. Y durante todos esos días que Pedro estuvo encarcelado, la iglesia estaba en oración a favor de Pedro. ¿Cuál era la oración de la iglesia? Señor, liberta a Pedro. ¿Cuál era la oración de la iglesia? Señor, rompe las cadenas de Pedro. ¿Cuál era la oración de la iglesia? Señor, que se abra la cárcel donde se encuentra Pedro. Quiere decir que esta iglesia tenía la convicción de que a través del clamor y de la oración y de la intercesión, el hombre que estaba en la cárcel recibiría liberación. Aleluya. Gloria a Jesús. La oración tiene tremendo poder. Entonces, la Biblia, hablo fuerte por el entorno. La Biblia dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto a dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Porque cómo ignoramos, hermana Rina, no sé si está aquí la hermana Rina, cómo ignoramos, hermana Rina, lo que nuestra oración puede poner en movimiento a favor de alguien. Por eso creemos que la oración mueve la mano de Dios. La oración mueve la mano de Dios. Puede haber cárcel, puede haber lazo, puede haber enfermedad, puede haber muerte, puede haber miseria, puede haber ruina, puede haber situación fuera de control, puede haber desierto, puede haber tormenta, puede haber diablos y demonios, gloria al Señor, pero la Biblia es específica, dice que esta gente se propuso hacer oración a Dios a favor de Pedro hasta que llegó la respuesta. El tema de orar y no desmayar. Orar y no desmayar. La Biblia dice que debemos orar sin cesar. Gloria al Señor para siempre. Y dice la Biblia, es específica, y por eso me llama la atención este pasaje. Dice que ellos oraron, hermana Rina, para que añada algo ahí, en el nombre de Jesús. Dice que ellos oraron hasta que el cielo entró en movimiento a favor de lo que aparentemente era algo imposible, la liberación de Pedro. Hermana Rina, hable duro porque estoy en el ambiente. Amén. Cuando nosotros oramos, pero cuando oramos, entramos en la oración profunda, entramos en un campo espiritual. Y lo que es
el intercesor o nosotros cuando oramos y entramos en esa batalla, comenzamos a romper, comenzamos a tener una batalla espiritual. Por eso es que es importante tener intercesores. Por eso es que es importante la oración, porque nosotros nos metimos en el medio para que Dios pueda dar respuesta, para que los cielos se abran, para que Dios pueda atender al llamado. Así como cuando Daniel oró y recibió respuesta en 21 días, hubo una batalla, porque se entra, como dice un pastor, a un portal espiritual donde usted tiene que pelear con demonios para poder alcanzar lo que se le está pidiendo al Señor y Él pueda darnos la respuesta. Por eso es que es importante que la iglesia se levante en oración. Si la iglesia entiende que hay que orar por las almas, Dios va a rescatar a las almas. Porque hay un propósito por la liberación de Pedro. Y Dios escuchó, dio la respuesta que ellos estaban esperando. No somos intocables, pero cuando la iglesia se une, Dios hace cosas a favor de la iglesia. Dios salva gente, Dios rescata gente, Dios permite que el espíritu de muerte que esté atacando a alguien se vaya, porque lo hemos experimentado. Dios da la solución en el momento que la persona menos lo espera. Si no hay alimento, Dios envía la provisión, porque Él está atento, porque Él está escuchando, porque hay gente que está intercediendo. Señor, mete tu mano, Señor, ten misericordia. Está golpeando a esos demonios para que usted pueda alcanzar lo que se le está pidiendo a Dios, a favor de esa persona, a favor de la iglesia, a favor de las almas, a favor de lo que usted puede estar necesitando en este tiempo. Si usted persiste, si usted entra en ese clamor, si usted entra en esa intercesión, reconociendo que nosotros no somos intocables, entonces Dios dará la respuesta en su justo momento, porque Esteban fue tremendo diácono y también fue tocado. No somos intocables, pero yo creo que si la iglesia se une, si los pastores se unen, si el pueblo se une, Dios va a hacer lo que Él ha dicho que hará con las almas, con el entorno. Como dice en Mateo 19:18, si dos se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que le pidieran al Padre, no será hecho. Tenemos a Jesús. Yo creo que si usted entra en esa oración profunda, en ese clamor, en esa intercesión, Dios va a dar respuesta. Que sí vamos a recibir ataques, sí, pero seguiremos confiando en el Señor, porque Él claramente, nuestro Señor Jesús lo dejó de ejemplo, que íbamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él, que Él venció y nosotros también podemos vencer. Entonces sí se puede entrar en la intercesión profunda. Tu intercesión puede sanar a alguien, tu intercesión puede evitar que se cometa un suicidio, porque lo hemos experimentado. Sí se puede. Está en el que nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, verdaderamente entremos en ese clamor, en esa intercesión. Si nos unimos, ¿qué no hace el Señor? Si nosotros nos unimos como iglesia, ¿qué no hace el Señor? ¿Qué maravillas nosotros no estuviésemos viendo en este tiempo? No estuviese tanta gente en los hospitales, en las cárceles, enfermas en las calles, en los hogares, aún familiares nuestros no estuviesen enfermos, padeciendo, porque Dios estaría dando respuesta a la unión, al clamor. Dios quitaría el estorbo
y estuviésemos recibiendo esa bendición de parte de Dios. Si entendiésemos como pueblo del Señor que somos llamados a ser intermediarios, no a pensar en nuestra vida, sino en la de los demás, como hizo el Señor Jesús, veremos la manifestación del Señor. Veremos cómo Dios se glorifica. Si hace unos años atrás, a través de la adoración, de la oración, Dios se manifestaba poderosamente, en este tiempo eso no se ve mucho, hermano. Por más bonito talento que tenga la persona, no se ve porque no hay la misma comunión. Pero qué hermoso sería que el pueblo del Señor se uniera a clamar, a gemir, todos con un propósito. Todos con un propósito. Que esa oración llegue delante del trono de aquel que nos llamó para recibir la respuesta. No somos intocables. Así es. Tremendo. La Biblia dice, estamos en Hechos capítulo 12, pastora Rina, hermana Rina. Dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Oración sin cesar. Y dice que una noche aconteció algo. Dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces era un asunto humanamente imposible. Pero qué bueno es entender que la oración trasciende más allá de muros de cemento y de piedra. No sé qué tan profunda pueda ser la cárcel de ese Pedro, porque ese Pedro representa algo que cayó en las manos del enemigo. La Biblia dice que la iglesia se unió. La iglesia comenzó a orar, la iglesia comenzó a interceder, la iglesia comenzó a profetizar, la iglesia comenzó a pregonar hasta que una noche la Biblia dice que algo aconteció en esa cárcel. Se manifestó Dios debido al clamor sin cesar de un pueblo. Y lo que yo me pregunto es, ¿cuántas veces alguien no ha recibido semejante visitación como la que recibió Pedro debido a nuestra falta de constancia en oración? La Biblia dice que Elías, que era un hombre que tenía una palabra, la Biblia dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Nada de lo que sucedió todo lo que sucedió en la Biblia fue debido al espíritu de oración que había en los hombres y en las mujeres que fueron señalados por el Eterno. Todo lo que se manifestó en el ministerio de Jesús, todo lo que se manifestó en el ministerio de los profetas de la Biblia, todo lo que se manifestó a través de los apóstoles de la iglesia primitiva, todo fue debido al espíritu de oración constante que había en la vida de estos hombres. La manifestación pública solamente era el premio, era la recompensa de una vida secreta en oración constante con Dios. Gloria al Señor. Y por eso nosotros creemos que Dios nos está llamando. No importa cuántos seamos, la Biblia establece o dice la Biblia que en donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Entonces Dios anda buscando a alguien, Dios anda buscando a un hombre, Dios anda buscando a una mujer. Necesitamos levantarnos a favor de ese alguien que está en cárcel. Necesitamos levantarnos a favor
Necesitamos levantarnos a favor de ese alguien que está en cama. Necesitamos levantarnos a favor de ese alguien que está oprimido por demonios. Gloria al Señor para siempre. No hay un asunto difícil para la oración. Gloria al Señor. La Biblia establece, la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración todo lo conquista. La oración todo lo puede. Gloria al Señor. Me gusta mucho esa frase. La oración todo lo conquista. No hay un hombre en la Biblia que haya orado y se haya quedado sin respuesta. El salmista dice: este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todas sus angustias. No sé cuán profunda sea la angustia. No sé qué tan profunda sea la cárcel. Lo único que te puedo decir es que el Eterno está atento a la oración de los justos. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto beneficio podría hacer una iglesia que ora a Dios sin cesar? ¿Cuánto beneficio no podría recibir la humanidad? Esta humanidad que muere, que está perdida, que está sin Cristo. ¿Cuánto beneficio no podría recibir? Gloria al Señor, si nosotros tomamos la decisión de levantarnos en un espíritu sin cesar. Así como cuando la iglesia se levantó a favor de Pedro. Dice que la cárcel, que aparentemente era inexpugnable, impenetrable, gloria al Señor, dice que algo aconteció esa noche. Las cadenas que habían amarrado a Pedro, hermana Rina, se cayeron. El hombre que había, aleluya, perdido toda esperanza de recibir respuesta alguna, dice la Escritura que debido a la oración sin cesar del pueblo, ese hombre que no tenía esperanza, Dios lo levantó y recibió la liberación, porque no hay nada imposible para la oración. La oración todo lo puede, y Dios nos está llamando a orar por ese alguien que está en cárcel. Dios nos está llamando a orar por ese hijo, hermana Rina. Dios nos está llamando a orar por ese pariente que está atado por demonios. Dios nos está llamando a orar por ese barrio donde no entra ni el diablo. Dios nos está llamando a orar por nuestros hijos. Dios nos está llamando a orar por nuestras familias. Gloria al Señor. No sé qué tan profunda sea la cárcel donde se encuentre ese hijo. No sé qué tan profunda sea la cárcel donde se encuentre ese pariente. Pero la oración todo lo puede. La oración mueve la mano de Dios. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Voy a contar un testimonio de un varón que es predicador y es de otro país. Él cuenta en su testimonio de que en el sector donde vivía, ellos tenían habían varias iglesias satánicas. Y se reunían siempre a hacer sus rituales. Y cerca había una congregación donde estaba una pastora. La pastora hacía actividades en la calle y cada vez que salía a las actividades, por el megáfono, lo que dice el predicador, los nombraba uno por uno reprendiéndolos. Y por causa de eso, para que usted vea que no somos intocables, y por causa de eso, ellos le hicieron un trabajo de brujería tan fuerte que la volvieron loca. Le empezaron a enviar dolores de cabeza, al punto tal de volverla loca. La pastora se volvió loca y la iglesia cerró. Pero luego abrió otra congregación. No la pastora, sino que vino otro pastor. Y con esta iglesia no pudieron. Cuenta el predicador que él fue sacado del mundo de la santería
él y varios que estaban con él en sus rituales, porque cada vez que enviaban brujería y mandaban a supervisar el por qué, porque cuando la gente está en la santería parece que hay una retaliación de demonios cuando no se cumple el propósito. Y ellos iban a averiguar el por qué no se cumplía el propósito. Y cuando llegaban a la iglesia, toda la iglesia estaba de rodillas orando. ¿Y qué llegó a decir el predicador? Que una iglesia de rodillas tiene poder. Y por causa de eso, cerraron el núcleo satánico y muchos de allí se convirtieron al evangelio. O sea que en la oración hay poder. No somos intocables, pero cuando nos unimos, cuando hay una iglesia de rodillas pidiendo a Dios por un propósito, Dios responde. Si este predicador fue sacado de allí y él cuenta que le hicieron daño a muchos cristianos, ¿cuánto no más podemos lograr nosotros como iglesia en este tiempo si entendemos que podemos unirnos en oración, en intercesión, en clamor? Y usted verá lo que Dios va a hacer. Usted verá cómo Dios convierte a su hijo. Usted verá cómo Dios convierte a su esposo, a su esposa, al vecino, al amigo, al mala conducta. Usted verá que Dios hará proezas, porque Él es grande, porque Él es poderoso. Así como dice el pastor, en Mateo 18:20 dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio vuestro. Eso es verdad. Eso es verdad. Usted no sabe el poder, o quizás lo sabe y no lo ha entendido, que hay en nosotros. El poder que Dios nos ha entregado. Tenemos una autoridad, pero no somos intocables. Dios prueba nuestra fidelidad como se lo indiqué anteriormente. Así que sí se puede. Nosotros con el clamor, hermano, Dios rescata esas almas que están por allí. ¿Quién sabe en qué estado? Recuerdo una señora del consejo comunal que yo le veía un espíritu de muerte. Y le dije, ¿usted quiere que yo ore por su vida? Y cuando comencé a orar por ella, todo lo que ella sentía, yo lo sentía. Y resulta que en ese momento se estaba muriendo, era su suegra en Colombia. Y por causa de ese clamor que yo hice por ella, la señora no se murió. Después, la señora del consejo comunal me llamó para contar lo que había pasado esa noche. Que Dios hizo algo a través de la oración. Entonces, en nosotros hay una autoridad, en nosotros hay un poder. Tremendo. Amén. Es así, es una realidad. Pero hay mucha gente que ha desmayado en oración. La Biblia dice, Hechos capítulo 12, que allí la iglesia se reunió a orar. Se reunió a orar. Yo quiero recordarle a usted que no hay un asunto imposible para Dios. No hay un asunto imposible para Dios. Dios desea intervenir en el conflicto. Dios desea intervenir en la familia. Dios desea intervenir en los que están oprimidos. Dios desea intervenir en los que están desahuciados por la ciencia médica. Cuando la oración se levanta, el cáncer desaparece. Cuando la oración se levanta, los paralíticos caminan. Cuando la oración se levanta, los grilletes se quiebran. Los demonios abandonan los cuerpos cuando se levanta la oración. Cuando se levanta la oración, las puertas de hierro se vienen a tierra. Cuando se levanta la oración, hay respaldo, hay gloria, hay movimiento. Entonces, necesitamos irrumpir en los conflictos que hay a través de la oración. No entendemos el alcance que tiene la oración. La Biblia dice que mientras la iglesia estaba en oración,
algo aconteció en la cárcel de Pedro. Quiere decir que Dios se quiere manifestar. Lo voy a repetir, por allá digan amén. Dios se quiere manifestar a favor. Dios quiere ser propicio. Dios quiere traer viento favorable. Gloria al Señor. A veces creemos, debido a lo que acontece, que es imposible que Dios haga algo. Debido a lo que ven nuestros ojos naturales. Pero el hombre de oración entiende que Dios todo lo puede. Que Dios puede romper esos barrotes. Que sí es posible un cambio. Que sí es posible que un hombre sea transformado. Que sí es posible que los hijos cambien. Gloria al Señor. No es que quizás ellos no quieran venir a Cristo. Es que están atrapados. Y necesitamos entrar, intervenir. Gloria al Señor, en el lazo diabólico que hay. Necesitamos intervenir, aleluya, a través de la oración, a través del clamor que no desmaya. El asunto es que a veces desmayamos porque no vemos respuesta. Pero hay batallas de días, mi hermano. Hay batallas de noches enteras. Hay batallas de vigilias enteras. Hay batallas de meses. Hay batallas de temporadas. Lo que pasa es que la gente desmaya porque no ve el movimiento. La gente desmaya porque no ve respuesta. Pero respuesta habrá si usted no desmaya, si usted se mantiene firme. Gloria al Señor, en ese clamor, en esa petición, en ese llanto, en ese gemido, en esa vigilia, en ese ayuno, en ese quebranto. Gloria al Señor, Dios va a responder a la oración de un pueblo que ora, que ora, que ora y que no desmaya. Necesitas levantarte hoy en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia oró sin desmayar hasta que las cadenas se cayeron. Pedro fue visitado esa noche. Escuche lo que dice la Biblia. Escuche lo que dice la Biblia. Y saliendo le seguía el ángel, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. La puerta de hierro que daba a la ciudad, debido al clamor, hermana Rina, dice la Biblia que nadie abrió la puerta. Dice la Biblia que la puerta se abrió por sí misma. La puerta de hierro. La puerta de hierro que daba a la ciudad debido al clamor. Porque a veces oramos, pero no entendemos las dimensiones, lo que va a arropar, lo que va a abrazar, lo que va a provocar, lo que va a generar el clamor que nosotros estamos presentando delante de Dios. A veces no entendemos que al orar en nuestras casas hay alguien al lado, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, adelante o atrás, que va a comenzar a ser influenciado debido a nuestro clamor. La oración trasciende. La oración va más allá de lo que usted ve. La oración va más allá de lo que usted entiende. Gloria al Señor. La Biblia dice que la puerta de hierro se abrió. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Pedro fue liberado. Se abrió la puerta. La puerta de hierro que daba a la ciudad se abrió. Gloria al Señor para siempre. Entonces, ¿cuánta gente no ha quedado aprisionada, hermana Rina? Debido a que el pueblo no oró como debía. ¿Cuántos hijos murieron sin respuesta debido a la apatía del pueblo? ¿Cuántos no murieron desahuciados por la ciencia médica? Porque no hubo intervención a través de la oración. Porque lo vemos todo natural.
lo vemos todo con los ojos de la carne. Pero el hombre que ora, la mujer que ora, no ve con los ojos naturales, ve con los ojos del Espíritu y entiende, gloria al Señor, que aunque la cárcel sea muy profunda, a través de la oración podemos intervenir y provocar que esa puerta de hierro que ha mantenido aprisionado a nuestros hijos se abra y algo favorable acontezca. La oración. Necesitamos, y cada vez que damos estos mensajes, yo entiendo que es un llamado. Porque hay mucha gente de Dios que ha bajado la guardia. Hay mucha gente de Dios que debido a la no aparente respuesta ha desmayado. Mucha gente ha desmayado por circunstancias y por situaciones. Pero Dios está dispuesto a intervenir. Hermana Rina, Dios está dispuesto a actuar. Y por eso necesitamos levantarnos y orar sin desmayar hasta que se abra la puerta. Hasta que se abra la puerta. Entonces dice la Biblia, para ir cerrando, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fue a la casa de María, de un tal Marcos, y cuando llegó allí, la Biblia dice que muchos estaban reunidos orando. Porque había algo característico en la vida de los creyentes de la Biblia. Y es que eran gente de oración. Gente de oración. Y por eso la iglesia primitiva se caracterizó tanto por sus señales, milagros y prodigios. Porque entendieron que la única manera de intervenir en el ámbito de las tinieblas era a través de una oración que no se rinde. Que no se rinde. Que no se rinde. La oración de la viuda delante de las puertas del tribunal del juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre, pero la Biblia enseña en Lucas capítulo 16 que la insistencia de esta mujer fue tan grande que el brazo del juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, tuvo que ser movido y fue movido a ser propicio, a ser favorable a la vida de esta mujer que tocaba constantemente hasta que las puertas del tribunal se abrieron. Necesitamos levantarnos a orar. Dios te está llamando, Dios nos está llamando, hermano. Hay mucha gente enferma en los hospitales y están esperando por esa oración. No hay recursos, pero la oración lo puede. Hay mucha gente que me han escrito en estos días, gente que tiene cáncer de próstata, gente que tiene cáncer en los pulmones, neumonía. ¿Dónde están esos guerreros del tiempo de antes? Esas ancianas, esos jóvenes, esos obreros, esos predicadores que se metían en los hospitales y Dios hacía milagros, porque yo fui testigo de unos cuantos milagros que hizo el Señor en los hospitales. Dios nos está llamando. Más en este tiempo, ya estamos llegando a diciembre. Dios necesita a esos intercesores, a esas intercesoras, a esos guerreros que en un tiempo le sirvieron. Dios necesita a esa gente en los hospitales, en las cárceles. Dios necesita a esa gente, porque hay gente que está esperando por nosotros, está esperando por ese clamor, por esa intercesión para que se rompan las cadenas, por ese vecino que está enfermo, por esa vecina que está enferma, por ese hombre, por esa mujer que se alejaron del Señor y hoy por hoy están padeciendo las consecuencias de su separación para con Dios. Pero Dios te está llamando.
si has experimentado lo que es la oración, la profundidad, lo que es que se rompan las cadenas, lo que es que Dios liberte, lo que es que Dios sane, lo que es que Dios transforme una persona, entonces es tiempo de que vuelvas a entrar en esa comunión. Es tiempo, porque hay mucha gente que está partiendo de este mundo y nosotros no estamos haciendo nada. Y tenemos esa responsabilidad, el clamar, el interceder, el pararse en un hospital y reprender a esos demonios, el decirle a la persona: usted quiere recibir sanidad, porque tenemos al médico que todo lo puede, al que coloca órganos, al que crea órganos, al que hace milagros, al que le están dando un diagnóstico de muerte, él llega y da vida, al que transforma, al que resucita muerto, al que levanta paralítico. A eso te está llamando el Señor. A eso nos está llamando el Señor. A que hagamos su voluntad, porque ya el tiempo es corto. Ya Cristo viene y tenemos que predicarle a las almas. Tenemos que ir por el perdido, por el enfermo, por el privado de libertad, por aquel que no tiene a Cristo, por aquel que se alejó, para que vuelva a sus pies. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que entres en ese clamor. No sentimos a veces fuerza, a veces nos sentimos débiles, pero Él en nuestra debilidad se perfecciona. No nos podemos soltar de sus manos, aunque tengamos luchas y pruebas. Tenemos que confiar que Él está con nosotros, porque Él lo ha prometido. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de entrar en esa intercesión para ir a llevar esa palabra que transforme vida, que sane, que salve. Es tiempo de que te levantes. Hombre, mujer, esposa, esposo, hermano, tío, tía que me escucha. Es tiempo de que nos unamos en oración, de que nos unamos en el clamor para que Dios haga el milagro. Y que todo diagnóstico que el doctor haya dado sea transformado por esa palabra. Porque a donde tú llegas, Dios transforma. A donde tú llegas, Dios liberta. A donde tú llegas, Dios bendice. Tú tienes que creer eso, porque con nosotros está el poderoso, el grande, aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros. Cuando tú entiendas y quizás estés viviendo alguna situación con algún familiar, entonces vas a experimentar, si entras en la oración profunda, lo que Dios va a seguir haciendo contigo o va a hacer contigo en este tiempo. Es un llamado urgente. Estamos de emergencia en los hospitales, estamos de emergencia en los lugares donde vivimos. Los jóvenes, estamos en emergencia. Estamos en emergencia. Es tiempo de predicar, es tiempo de entrar en el clamor profundo, hermano, hermana que me escuchan. Levántate a hacer la voluntad del Señor. Entra en el clamor. Entra en el clamor, no desmayes. Aunque no tengamos fuerza, no desmayes. No desmayes, no desmayes. Yo me acuerdo de una hermana que ella tuvo varios hijos y ella le servía al Señor yendo a los hospitales, visitando a los enfermos, y Dios se glorificaba. Pero Dios permitió que le mataran una hija, que le mataran un hijo, y por causa de eso vino debilidad. Se apagó y no quiso levantarse más. Porque le decía al Señor: si yo te estoy sirviendo, pero nosotros tenemos que ser probados. Dios tiene que probar tu fidelidad. Porque el que no dejare padre, madre, hijo, esposa, no es digno de seguir al Señor. Entonces Dios tiene que probarnos para ver si nosotros le amamos. Y esta hermana no siguió, se debilitó, se dejó apagar por el enemigo hasta que le llegó la muerte. Entonces, que si nos toca partir de esta tierra, que sea porque hagamos la voluntad del Señor, que Dios nos encuentre preparados, que estemos haciendo su voluntad independientemente de la aflicción fuerte que pudiéramos estar atravesando. Así es. Porque estamos llamados a algo, y ese algo nos está esperando.
Esas almas nos están esperando. Ese matrimonio que está roto, Dios está esperando que usted le dé esa palabra. Esa persona que está postrada en cama, Dios está esperando. Dios escucha, como decía el pastor en la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo en su palabra, porque Dios es soberano, para Él no hay frontera. En Lucas 1:37 dice que para Dios no hay nada imposible. En otra versión dice que para Él no hay límites. Si para Dios no hay límites, nosotros somos sus hijos. Tenemos que confiar en su palabra. Tenemos que confiar en su palabra. Así que te levántate en este tiempo, cobra ánimo. Sacúdete del letargo, de lo que te esté pasando. Cobra ánimo. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de entrar en el clamor. Porque no somos intocables, pero dice el Señor en su palabra que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin. Así que avanza, levántate, ponte de acuerdo. Si quieres nos escribe, nos levantamos en intercesión por alguien, por un enfermo, para ir a visitar a los hospitales. Y vamos a hacer la voluntad del Señor, confiando que Dios se va a glorificar. Amén. Aleluya. Bien, estamos ya cerrando. Bendecimos a toda la gente que está por allí. Hermano Oneiber, el Reverón, la hermana Maribel, la hermana Kay. Amén, les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La oración lo puede todo. Amén. La oración lo puede todo. Necesita levantarse y pujar. Fue lo que hizo el profeta Elías. La Biblia dice que subió a la cumbre del Carmelo y se postró y colocó su cabeza entre las rodillas, como lo hacen las mujeres que están a punto de parir en Israel. Y lo que se cree es que literalmente el profeta comenzó a pujar la lluvia. Que llueva, que llueva, que llueva. Y la Biblia dice que a causa de su clamor, Dios quitó la maldición y vino la lluvia y la tierra reverdeció. El clamor eficaz del justo. Tiene que empujar. A veces la oración profunda implica esfuerzo. Esfuerzo. Tiene que empujar. Empuja esa oración hasta que ocurra lo que ocurrió con Daniel. Durante 21 días estuvo empujando, porque las realidades son espirituales. Y hay gente que quiere salir, pero no puede, porque no hay intervención de un hombre que ora, de una mujer que ora. Hay gente que quiere soltar el vicio, hay gente que quiere salir de la cárcel, hay gente que quiere ser sanada, hay gente que quiere congregarse, pero no pueden, porque están atrapados en realidades espirituales. Y hasta que no haya una intervención de lo alto, entonces lo imposible seguirá siendo imposible. Pero no hay nada imposible. Usted necesita, aleluya, comenzar a orar con buen ánimo, hasta que la respuesta, porque no puede soltar la oración hasta que la respuesta baje. Durante 21 días no entró manjar delicado en la boca del profeta hasta que las potestades diabólicas que estaban obstruyendo, que estaban impidiendo la respuesta, fueron removidas de la región. Cómo nuestra oración puede influenciar aún en las regiones celestes. La realidad de la gente que no tiene a Cristo es espiritual.
y necesitamos orar. Hay un poder tremendo en la oración. No hay un poder más grande que haya recibido la iglesia sino la oración. Gloria al Señor. Por eso debemos orar. Orar. Necesitamos levantar el muro. Necesitamos levantar el vallado de oración hasta que la mano de Dios entre en el asunto y sea propicio, sea favorable. Como dijo aquel publicano, sé propicio, sé propicio, sé propicio. Y la escritura dice, hermana Rina, que ese publicano, ese pecador, regresó ese día justificado, perdonado. Aleluya, debido a la oración que salió del corazón, de lo profundo, de lo íntimo. Sé propicio, sé propicio. Señor, genera cambios. Señor, rompe las cadenas. Y la Biblia dice que fue justificado. Hubo respuesta del cielo. Gloria al Señor para siempre. Entonces damos gracias al Señor esta noche. Nosotros le bendecimos. La hermana Kate, que está en Nueva York, creo, le bendecimos. La hermana Maribel, le bendecimos. Nuestro ruego al Eterno es que este mensaje usted lo pueda compartir. Compártalo aquí, compártalo allá, compártalo en YouTube, compártalo en TikTok, compártalo en los grupos. Es un llamado. Ahora más que nunca nos exige este tiempo comenzar a caminar sobre nuestras rodillas. Y Dios será propicio. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Rogamos a Dios seas despertado, seas avivado, seas llenado, seas saturado. Si estás enfermo, seas sanado. Rogamos al Eterno sea propicio antes que cierre el año. Aleluya. Rogamos al Eterno, Él sea favorable a lo que tú has estado pidiendo. Aleluya, que Él pueda atender al clamor, a la súplica de una mujer que llora por un hijo, que Él pueda atender al desvalido, que Él pueda atender a ese hijo que está oprimido, que Él pueda atender en las necesidades diarias, los que están desempleados, Señor, puedan ser atendidos en la necesidad, puedan ser suplidos con toda bendición. En el nombre poderoso de Jesús nos unimos para orar, nos unimos para interceder, nos unimos para irrumpir, para proclamar, para declarar que no hay nombre, solamente el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por esta noche. Glorifícate, que el fuego, que la presencia, que la gloria venga sobre los intercesores, sobre las mujeres de ayuno, sobre las mujeres de clamor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Que usted bendiga, Dios, que usted abra puertas para su gloria. Amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Buenas noches, la paz de Dios, la paz del Eterno. Nos reencontramos el día martes. Mañana no estaremos. El viernes estamos en vigilia de oración. Día viernes. Ore por nosotros. La paz del Eterno.